Alors, comment ça va? Bienvenue à notre session de français. Aujourd'hui, je te donnerai información sur les présents simples. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hoy te voy a dar información sobre el presente simple. En la sesión anterior te compartí como de manera muy general los tiempos gramaticales de la voz activa. Y pues vamos a ir viendo de uno en uno. Así que hoy vamos a empezar por el más básico y el más sencillo, que es el presente. El presente simple tiene la característica de que es el primero que nos enseña, es el más sencillo, pienso yo, y nos ayuda pues para hablar de acciones que estamos pues realizando en este momento, acciones que ya son seguras a concretarse o situaciones que ya no cambian, ¿no? Entonces, ese tipo de funciones tiene el presente simple. Aquí lo importante es saber algunas características, como por ejemplo, tenemos diferentes tipos de oraciones y eso nos va a ayudar también a saber en qué momento podemos ocupar cada una de las conjugaciones. Vamos a tener oraciones afirmativas, negativas. Eso es básico, una oración afirmativa y una oración negativa. Y también vamos a tener interrogativas. Aquí, para que sea más fácil comprender, vamos a dividirlas en dos grupos, la interrogativa afirmativa y la interrogativa negativa. Normalmente podemos hacer esta relación igual en español, en francés, y nos va a ser muy útil. Ahora, también en francés tenemos tres diferentes tipos de verbos. Normalmente nos enseñan como verbos del primer grupo, verbos del segundo y verbos del tercer grupo. Los del primer grupo son los más sencillos porque pues son como los verbos regulares. Los vamos a identificar con el color azul. Tenemos los verbos del segundo grupo, que son los que terminan en IR y tienen ciertas características en específico. Los vamos a identificar con el color naranja, en este caso, y los irregulares, que son los del tercer grupo, vamos a ponerlos en verde. Ahorita para este ejercicio, pues o para esta explicación, vamos a usar oraciones muy sencillas, muy simples. Todo tiene nuestro sujeto, verbo y un poquito de complemento. Nuestra oración afirmativa tenemos tu parles français, tú hablas francés, il finit ses devoirs, él termina sus tareas o sus deberes, vous pouvez conduire, usted o ustedes pueden conducir. Estas oraciones están en afirmativo. Para hacerlas en la forma negativa, lo único que hacemos, o la forma más básica de hacer una negación en francés, es ocupando ne. Es como si fueran unos paréntesis, porque vas a poner entre ellos el verbo. Ne parles pas français. No hablas francés. Siempre va a ir así, el ne, el verbo y el pas. Entonces, pues, como si fueran unos paréntesis. Eso es importante recordarlo. Il ne finit pas ses devoirs. En la termina sus tareas, ne pouvez pas conduire. Ustedes no pueden conducir. Entonces, esa es la negación. Hay diferentes tipos de negaciones, pero eso lo vemos en otra ocasión. Ahorita esta es la más básica y es la que nos va a servir para ir identificando aquí cómo hacemos oraciones. Afirmativas, negativas. En el caso de las interrogativas, tenemos en francés tres tipos de oraciones interrogativas. La primera vamos a conocer como inflexión de la voz. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra oración afirmativa solo le vamos a dar uno de pregunta, ya se vuelve una oración interrogativa, como en español. Ahí dice, parles français, tú hablas francés. Si nosotros en español decimos, ¿hablas francés? Ya se volvió una pregunta. Es la misma estructura de la oración afirmativa, pero le damos ese tono. Eso es inflexión de la voz. Entonces, eso mismo hacemos en francés. Parles français, y es pregunta. Il finit ses devoirs, él termina sus tareas. Vous pouvez conduire, ustedes pueden conducir. Ne parles pas français, tú no hablas francés. Il ne finit pas ses devoirs, vous ne pouvez pas conduire. Entonces, solo le ponemos el tono y ya es pregunta. Eso es muy sencillo, se ocupa mucho de manera oral, pero también cuando uno está haciendo ciertas redacciones formales o conversaciones más serias, hay otro tipo de expresiones que podemos ocupar, otro tipo de fórmulas para las preguntas, para las oraciones interrogativas. La que vamos a ver ahora se llama inversión sujeto-verbo. ¿Qué es inversión sujeto-verbo? Porque lo que va a suceder es que el sujeto va a cambiar de lugar con el verbo, van a invertir posiciones. En este caso teníamos tu parles français, entonces ahora es parles tu français, ¿hablas tu francés? Y aquí es importante recordar que a la hora de hacer la inversión, el verbo
y el sujeto van a ir unidos por una trait d'union, es decir, un guioncito. Es como el bracito que los va a estar agarrando. Entonces, siempre vamos a poner ese guión ahí para que nosotros sepamos que hicieron la inversión. Finit-il ce devoir? ¿Pouvez-vous conduire? Entonces, ahí está. Esas son interrogativas afirmativas con inversión sujeto-verbo. En la negativa vamos a hacer igual, solamente que hay que recordar que si vamos a ocupar ne y pa, es como si fueran los paréntesis, unos bracitos que tenga ahí, y adentro va a ir el parler tu. Es decir, ellos ya no se van a separar porque ya están unidos, ya está el guioncito ahí, entonces, ne parles tu français? ¿No hablas tu francés? Ne finit-il pas ce devoir? Entonces ponemos el ne, el verbo junto con su pronombre, bueno, su sujeto, el complemento. Ne pouvez-vous pas conduire? Lo mismo. Ne pouvez-vous pas conduire? Entonces, eso se llama inversión sujeto-verbo. Esa es la manera, quizás un poquito más complicada, porque pues hay ciertas cositas que veremos más adelante, pero pues de todas maneras es importantísimo que tú la sepas y la domines. Y sí. Y tenemos a otra que es con una partícula que se conoce como S. Este es sencillo. Nosotros en español no la usamos tal cual, pero pues podríamos llegarla a interpretar como si dijéramos, ¿es que tú hablas francés? ¿Es que tú parles francés? Aquí la ventaja es que es muy sencilla porque a nuestra oración afirmativa lo único que hacemos es agregarle el es que. Ya se vuelve pregunta. Bueno, y el signo de interrogación al final, ¿no? ¿Es que tú parles francés? ¿Hablas francés? ¿Es que finit ce devoir? Aquí es importante que a la partícula es que cuando sea un pronombre como él, en singular o en plural, vamos a apostrofar, es decir, no vamos a tener ese que, ¿no? Sino es que finit ce devoir. Y tenemos es que vous pouvez conduire. Lo único que hacemos es agregarle el es que. ¿Hablas francés? ¿Termina sus tareas? ¿Puede conducir? Y lo que vamos a hacer es que usted puede conducir, es que él termina sus tareas, es que tú hablas francés. Es válida la traducción, pero al menos en español, al menos aquí en México, no lo hacemos como tan marcado así. Pero entendemos que es una pregunta y dice, ¿tú hablas francés? Ahora, también tenemos el mismo caso en las negativas y va a suceder lo mismo. En nuestra oración afirmativa solo le vamos a agregar el es que. ¿Es que tu ne parles pas français? ¿Tú no hablas francés? ¿Es que tú no hablas francés? ¿Es que él ne finit pas ses devoirs? ¿Él no termina sus tareas o sus deberes? ¿O es que él no termina? ¿Es que vous ne pouvez pas conduire? ¿Es que es que usted no puede conducir o es que ustedes no pueden conducir? Entonces, estas son las formas, pero en la que nos tenemos que enfocar cuando estamos estudiando francés es en la de inversión sujeto-verbo. Porque inflexión de la voz es muy fácil. Aprendes a hacer oraciones afirmativas, entonces puedes hacer eso. Y con ese que también es muy fácil porque solo le agregas esto a las oraciones afirmativas. Entonces, luego iremos viendo más ejemplos de oraciones interrogativas con inversión sujeto-verbo. Pero esto es básico y está en presente simple. Ahora sí, vamos a ver aquí. De los tres grupos, ¿cómo es que nosotros vamos a conjugar? Si quieres más información a detalle, déjamelo saber en los comentarios para que te pase un link donde puedes encontrar toda la información y algunas imágenes detalladas con las características de cada uno de los verbos y sus conjugaciones. En este momento, pues nada más vas a hacer como un recordatorio. Los verbos del primer grupo terminan en ER. Y para conjugarse, lo que hacemos es quitarles la ER, agregamos las terminaciones correspondientes, que son las que aquí están en azul. Esto es para presente simple. El verbo básico es parler. Tenemos algunos en este mismo grupo que terminan como manger, es decir, con ger, si queremos ver así. Aquí el único detalle es recordar que en no tenemos que agregar una E por eufonía, es decir, para que suene armónico y no diga nous mangeons, sino nous mangeons. Si ya dijimos je mange, tu manges, il mange, va a ir muy feo el nous mangeons, entonces nous mangeons, por eso va esa E. Es importante recordar que en estos verbos va eso. Ahora tenemos verbos como el verbo commencer, comenzar. Los que tengan C
igual en nu vamos a cambiar por cecedil, porque si no va a decir nu como un con, y eso ya no suena bien, si ya llevamos el comuns, il comuns, nu como un con, no, nu como un son. Esa cecedil suena como una S. Tenemos verbos como payer, que la Y es como si fueran dos I latinas, y entonces va a cambiar en todos menos en nu y en vu, ¿no? Entonces aquí, you pay, pay, no payon, paye. Entonces, esos son como los casitos especiales del primer grupo, pero no son tan difíciles. Tenemos también el verbo appeler, que solo en nu y en vu van a conservar una L y en el resto se van a duplicar. Tenemos el verbo jeter, que también en nu y en vu solo va a tener una T y en las demás se va a duplicar. Tenemos verbos como acheter, donde en su forma básica o en infinitivo no tienen acento, pero a la hora de conjugarse van a adquirir un acento, excepto en nu y en vu. Y tenemos verbos como préférer, que ya tienen acento, y aquí lo que va a suceder es que van a cambiar de dirección algunos de ellos, excepto en nu y en vu. Entonces, estos verbos te sirven a ti de referencia. Puedo compartir todos los verbos o la mayoría de los verbos que están dentro de estas como subdivisiones para que así tú conozcas en cuáles va a aplicarse esta regla. Estos son los verbos del primer grupo. Ahora, del segundo grupo son menos. Normalmente nada más nos enseñan finir y todos los que terminan en er como finir siguen la misma regla, pero pues también está el verbo hair, que es odiar. Este está interesante porque cuando tienen el tema, diéresis, se rompe el diptongo. Aquí la H no es muda, sí suena, excepto, bueno, sí suena, y sí suena, por eso es que aquí en el je no vamos a apostrofar, porque no va a ser yes, ¿no? O je, no, sino es je, el G, el G. Pero en nu y en vu va a cambiar y entonces ahí se rompe el diptongo y no dice son, sino son. O jaise, el jais, el jais. Es medio rarito este verbo, pero bueno, ahí está. Pero normalmente el que aprendemos y el que nos sirve mucho es finir. Así como está conjugado, normalmente pues nos dicen, bueno, quítale la IR, entonces ya lo que le agregas la I con la terminación correspondiente. A veces es más fácil decir, bueno, le quitas solo la R y agregas las terminaciones como están aquí. Solo hay que recordar en nu, en vu, el, hay que poner doble S. Entonces, nous finissons, vous finissez, el finis. Todos los verbos que correspondan al segundo grupo se conjugan tal cual, se conjugan finir. Y pues también te puedo compartir los verbos que forman parte del segundo grupo. Y ahora, el tercer grupo es el más interesante porque son todos los irregulares y aquí vamos a tener muchos casos en específico. Aquí lo importante es aprenderte el verbo tal cual. Recuerda, todas las conjugaciones que estamos viendo en este video están en presente simple. Sugiero que las vayas repasando, aprendiendo, o si ya te las sabes, pues excelente, porque pues la próxima semana veremos un tiempo distinto. Y hay algunos tiempos, sobre todo en los compuestos, donde vamos a hacer uso de être y avoir. Y es importante saber su conjugación desde que sea presente simple, ¿no? Entonces, aquí no hay como reglas establecidas, algunos tienen como ciertas peculiaridades o ciertas características en común que nos pueden ayudar a asimilarlos y entonces decir, ah, bueno, así me acuerdo cómo conjugarlo. Pero lo recomendable es memorizarlos. ¿Cómo los puedes memorizar? Hay muchas técnicas, luego podemos hacer igual un video de técnicas de memorización, pero pues también mientras conforme tú los vayas ocupando en tu vida diaria, te sirve bastante. Pero si quieres, déjame en tus comentarios y hacemos un video de las técnicas que yo conozco para poder memorizar de manera efectiva y rápida verbos, vocabulario o todo lo que necesites de un idioma. Bueno, entonces tenemos aquí être y avoir en presente simple y tenemos algunos verbos que van a terminar en IR. Aquí es interesante porque si tú te sabes los verbos del segundo grupo, felicidades. Quiere decir que verbo que no esté ahí es del tercer grupo. Y aquí tenemos algunos que terminan en IR, pero no se van a conjugar como finir, ¿no? Tenemos venir, tenir, offrir, partir, ¿no? Y tienen ciertas características en específico. Entonces, por eso es importante como aprendérnoslos tal cual. Tenemos verbos terminados en R. También tenemos verbos
como mourir, acquérir y fuir. También son terminados en IR y forman parte del tercer grupo y sus raíces cambian mucho, entonces por eso es importante irlos aprendiendo. Recuerda, si quieres las tablas o los demás verbos que se conjugan como estos, déjamelos saber en tus comentarios. Y tenemos algunos verbos que terminan en O y R, se hacen UAR, como pouvoir, vouloir, devoir, savoir y falloir. Entonces, estos ya son diferentes a todos los que te ven en ir. Entonces, por eso aquí es importante ver que son en UAR y tienen ciertas características de conjugación. Bien, pues algunos verbos se van a conjugar como pouvoir, otros como vouloir, otros como devoir, otros como savoir y otros como falloir. Entonces, la raíz cambia en algunos pronombres, en otros se conserva y pues aquí está interesante este grupo. Tenemos también el caso de voir y valoir, ¿no? Más verbos que terminan en voir y recevoir. También tenemos verbos que terminan en dire, no, dire, lire. Estos son diferentes también y es importante identificar cómo es que se van a conjugar. Tenemos dire, lire, écrire. Bueno, dire, lire, écrire, ¿no? Pues esos son los verbos de ese grupo que terminan en ire, si queremos, ir. Tenemos también verbos que terminan en ER, como ale, aunque los del primer grupo terminan así, este es totalmente irregular y es acá. Tenemos otro que termina diferente, que es faire, o tenemos plaire, ¿no? Entonces, tenemos faire, hacer, y plaire, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, es importante que chequemos, por ejemplo, en el caso de plaire, lleva un acento circunflejo en algunos pronombres, ¿no? También tenemos los que terminan en tre, como mettre, connaître. Entonces, igual, todos los verbos que terminen en tre, algunos se van a conjugar como mettre, otros como connaître. Y tenemos los que terminan en re, como attendre, ¿no? Tenemos, ¿no? Attendre, tenemos prendre, tenemos coudre, tenemos résoudre y prendre. Entonces, todos estos, si te das cuenta, son diferentes. Sí hay algunas cosas como similares, por ejemplo, que ocupamos la S como terminación en je, tú, en algunos la T para él, pero no en todos. Entonces, por eso es que aquí es importante aprenderse las conjugaciones como por separado, no pensando que todos se conjugan exactamente igual. También tenemos verbos que terminan en oaj, como boaj, oire, decimos, ¿no? Se termina en oire, pero boaj, como boaj, como croaj. Entonces también es importante ver en qué personas es que el verbo cambia por completo, ¿no? Varía un poco su raíz. Entonces, estos son los verbos que nosotros vamos a encontrar del tercer grupo. Tenemos también los que terminan en vrai, como suivre. Tenemos vrai, suivre. Tenemos los verbos como conclure o como convaincre. Es decir, aquí podemos decir que terminan en P, ¿no? En RE, pero también son totalmente diferentes. Entonces tenemos muchísima variedad de verbos. Todos estos, te digo, házmelo saber y te paso pues las tablitas donde vienen los que se conjugan así y para que tengas muchos otros verbos en presente simple del indicativo de la voz activa. Y pues bueno, entonces espero que esta información te sea de utilidad. Si tienes dudas o quieres más información, pues ponte en contacto conmigo, déjamelo saber y yo creo que por hoy así c'est tout. Merci beaucoup et à la prochaine.